Bienvenido a un viaje trascendental más allá de la vida. Mi nombre es Lee, y hoy compartiré una narrativa impresionante que atestigua la delgada línea entre la vida y la muerte. Prepárate para una inmersión en la experiencia que transformó mi visión del mundo después de un grave accidente de tráfico. El 8 de marzo de 2020, un domingo, vi mi existencia colgada de un hilo. Involucrado en una colisión catastrófica con 3 vehículos, me enfrenté a cuán frágil puede ser la vida. Los médicos atónitos revelaron que mi supervivencia fue un milagro, ya que la mayoría de las víctimas en accidentes de tal magnitud rara vez escapan para contar la historia. Escribo no solo para digerir el torbellino de emociones y pensamientos que esta experiencia desató, sino también con la esperanza de entender y tal vez explicar lo inexplicable. ¿Qué nos sucede en el umbral de la muerte? ¿Existen visiones, una luz, una paz indescriptible? Vamos a explorar estas preguntas juntos. El incidente ocurrió frente a la casa de mi hija mayor. Al señalizar para girar a la izquierda, reduje la velocidad, pero un coche blanco, que seguía peligrosamente cerca, no pudo frenar a tiempo. El impacto fue inmediato y brutal, haciendo que mi coche girara descontroladamente y atravesara el centro de la mediana, lanzándome directamente hacia el tráfico opuesto, donde fui recibido por un segundo y devastador impacto frontal. Mientras el caos se desataba a mi alrededor y el silencio asfixiante llenaba el aire, una calma inexplicable me invadió. En ese momento, supe que había algo más allá de la existencia terrenal esperándonos. Perdí el conocimiento instantáneamente después del devastador segundo choque. Cuando mi hija logró llegar a mi lado, describió una escena que más tarde me aterró. Mis ojos cubiertos por una niebla azul-blanca, con un resplandor lechoso, mientras yacía inmóvil sobre el volante, emitiendo un sonido burbujeante y espantoso, como si luchara por respirar. En ese momento, no era consciente de mi entorno físico. En cambio, me vi como un observador externo, una conciencia flotante presenciando el caos. Recuerdo verme balancear violentamente dentro del vehículo, envuelto en una cortina de humo blanco que, supuse, era el airbag. Al principio la escena parecía desconectada de mí, como si el conductor fuera un extraño. Sin embargo, la visión de mi camiseta magenta vibrante, mi favorita, elegida por su comodidad, me hizo llegar a una realización arrolladora. Ese hombre en el coche era yo. Con esa comprensión, sentí como si hubiera trascendido mi cuerpo físico. Luego, vi mi cuerpo inerte sobre el volante, y de repente, una sensación de ligereza me invadió. Mi ser parecía elevarse suavemente del caos del accidente. Ascendí por encima de mi coche, envuelto en una sensación de unidad y alegría indescriptibles, libre de cualquier dolor. De alguna manera podía ver claramente todo a mi alrededor. Abajo, arriba y detrás de mí, una visión de 360 grados que trascendía la percepción humana común. En ese estado de éxtasis, noté figuras radiantes acercándose dentro de un halo de luz mística. Eran entre 5 y 6 entidades, que creo que eran mis ángeles guardianes y guías espirituales. Parecían esperarme, recibiéndome en una dimensión de luz inefable. Rodeado por una aura de luz deslumbrante, los seres aparecían en tonalidades espectaculares de naranja, con chispas de luz amarilla irradiando desde detrás de ellos. La vivacidad de esos colores sugería una celebración cósmica, una fiesta de bienvenida en otro plano de existencia. Absorbo en esta visión celestial, el recuerdo de mi familia atravesó mi mente, y en ese instante, con una fuerza arrolladora, fui atraído de regreso a la realidad terrenal. Mi pecho se expandió en un repentino jadeo por aire y fui asaltado por un dolor desgarrador que se extendió por todo mi cuerpo. Las 8 semanas siguientes fueron de recuperación y revelación. Anteriormente, la muerte y lo desconocido me paralizaban con temor. Pero este viaje al umbral de la vida disipó mis antiguas inseguridades. Hoy, celebro una renovada percepción del propósito y un fortalecimiento de mi fe. Antes retraído, encontré mi voz en el silencio de la convalecencia, aprendiendo a expresar sentimientos que antes reprimía. Mi profesión de doula, dedicada a asistir a bebés y sus familias, ahora resuena con una mayor profundidad. Esta experiencia expandió mi capacidad de amar y servir, no solo en mi trabajo, sino en todos los aspectos de mi vida. Durante una extensa cirugía de 12 horas para extirpar un neuroma benigno, viví una experiencia que trascendió cualquier concepción previa que tenía sobre la vida y la muerte. Después de salir de la UCI y despertar de la anestesia, mi primer pensamiento fue sobre un extraño sueño que había tenido. Sin embargo, al compartir este relato con una amiga meses después, ella sugirió que lo que había vivido podría haber sido una experiencia cercana a la muerte, una idea que se consolidó después de que me regalara los libros Vida después de la vida y Vida después de la muerte. Al leer esos relatos,
Me di cuenta de que mi experiencia se alineaba sorprendentemente con esas descripciones. No había soñado. Había flotado por encima de mi cuerpo físico. Desde la perspectiva del techo, observé a los médicos, vestidos con batas y gorros verdes, actuando meticulosamente sobre lo que percibí como mi propio cuerpo inerte. Separado de él, me sentía como una niebla, sin forma definida, sin ningún vínculo emocional o físico con el cuerpo que observaba desde arriba. Mi conciencia entonces se movió sin esfuerzo a través de un túnel oscuro, guiada por una irresistible fuerza de atracción hacia una luz brillante, amarillenta y pura. No había presencia de otros seres, solo existía la luz, envolvente e infinita. En este punto, la sensación de paz era incomparable, trascendiendo tiempo y espacio. Me refería a mí mismo aún como yo, pero sin sentir ninguna separación del universo. En el clímax de este viaje, me convertí en uno con todo. Poseía todo el conocimiento existente, y con cada pensamiento, las respuestas surgían instantáneamente. Yo era el epicentro, la luz blanca pura, infinita. Y a pesar de ser todo, enfrentaba la solitaria realidad de ser el único existente. En un momento dado, fui abordado por 3 seres luminosos. El ente central era notablemente más imponente, flanqueado por 2 seres más, cada uno a su lado. A través de lecturas recientes, aprendí sobre las vibraciones únicas que cada célula emite, casi como si nuestros cuerpos compusieran una sinfonía de frecuencias. Tal vez fue esta distinción tonal la que me permitió reconocer la individualidad de esos seres, en una dimensión donde las formas tradicionales no existen, y toda comunicación ocurre a través del pensamiento. Me instruyeron a regresar a mi cuerpo, a pesar de estar envuelto en una paz que trascendía todo entendimiento y deseo de partir. Al expresar mi vacilación, reiteraron que mi jornada terrenal aún no había terminado, que había propósitos por cumplir. Sin alternativa, me vi como una esencia nebulosa, regresando a mi cuerpo físico a través de la cabeza. El regreso a la conciencia fue abrupto, marcado por el toque del médico y el sonido de mi nombre siendo llamado. Al abrir los ojos, me encontré con el rostro preocupado de familiares y amigos a mi alrededor. Durante el encuentro en la luz, me fueron enseñados y revelados innumerables secretos. Aunque la mayoría de esos conocimientos permanece cubierta por la niebla de la amnesia, con el tiempo, ciertas verdades se revelan a mí, un eco de lo que fue visto y oído en ese umbral. Desde entonces, abandoné las prácticas de religión organizada, alineándome con otros que han tenido experiencias similares y también han perdido el temor a lo desconocido que representa la muerte. Estoy ansioso por lo que el futuro depara, aunque no sin momentos de tristeza o miedo. Sin embargo, con una nueva perspectiva, sé que el destino final es de una belleza indescriptible, superior a cualquier cosa que podamos experimentar en este plano terrenal. Es fundamental recordar que, independientemente de los desafíos que enfrentamos, la vida, en su esencia, no es algo para tomarse con extrema seriedad, sino para ser vivida como una serie de lecciones enriquecedoras. La verdadera naturaleza de la existencia está llena de alegría, impregnada de risas y, sobre todo, sustentada por el amor, el más sublime de los sentimientos. Espero que este video haya resonado con ustedes de alguna manera. Los invito a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios a continuación. ¿Qué lecciones han aprendido a través de los desafíos de la vida? ¿Cómo se ha manifestado el amor en sus jornadas? Hasta nuestro próximo encuentro, manténganse seguros y sigan abrazando las bendiciones de la vida. Que cada uno de ustedes encuentre momentos de paz y felicidad en las pequeñas cosas del día a día.